En este video vamos a trabajar las ecuaciones literales. Y las ecuaciones literales son aquellas que están expresadas en parámetros. Y esto significa que la solución va a tener letras en lugar de números. Entonces, ¿dónde se aprecian los parámetros? Por ejemplo, en fórmulas como la del área del círculo y la circunferencia. Entonces, depende de la longitud que tenga el radio en una circunferencia, podemos definir su área mediante la fórmula pi por r al cuadrado, donde pi es una constante, pero se expresa con ese simbolito, y r va a ser la longitud que tenga el radio de ese círculo. Y la circunferencia va a ser 2pi por r. Entonces la variable o el parámetro que tiene la solución para definir área y circunferencia acá sería el radio. En un triángulo podemos decir que depende de sus medidas, el área sería base por altura entre 2 y el perímetro A más B más C, que es la suma de sus lados. En sólidos, por ejemplo, para encontrar el volumen de un cilindro, decimos que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. El área de la base sería esta parte que está por acá, que está definida por un círculo. Entonces decimos que el área de ese círculo, dependiendo de su radio, esto se multiplica por la altura que tenga este y así se define el volumen. Entonces el volumen está definido por estos dos parámetros, el radio y la altura que tenga este sólido. Y por ejemplo en equivalencias, entonces si decimos temperatura expresada en Fahrenheit o en Celsius, sería una equivalencia dada por esta fórmula. Entonces no siempre vemos que la temperatura nos digan 32 grados Celsius o nos pueden decir también 100 grados Fahrenheit. Entonces hay una equivalencia que se encuentra mediante esta conversión y eso nos define un valor que es para ambos la misma medida pero visto desde diferente unidad, que serían Celsius o Fahrenheit. Volviendo a las ecuaciones, decimos que para resolver ecuaciones literales es necesario recordar algunos métodos de factorización, las que vamos a ver en este video, por ejemplo, que serían el factor común, la inspección, la diferencia de cuadrados y agrupación en algunos casos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación 2x más b igual c. Vamos a resolver para x. Si les pido resolver para la variable b o la variable c, uno hace el despeje de acuerdo a qué está evaluando. Pero vamos a decir en la mayoría de los casos que es respecto a x. Se especificará de otra forma cuál es la ecuación o cuál es la variable de la ecuación para despejar esa variable. Entonces, si hablamos de términos de x, decimos este b que está sumando debe pasar a restar. Entonces 2x sería c menos b y x sería c menos b dividido entre 2, que es el que está multiplicando a la x. Ya una vez despejada x, decimos que la solución de esta ecuación sería c menos b entre 2 y uno dice entonces que el conjunto de solución sería c menos b entre 2. En esta ecuación, resolviendo para x, es una ecuación cuadrática, entonces decimos este que está por acá va a ser una constante, va a pasar al otro lado a sumar a 5n, que también es una constante. Recordemos que m y n son números desconocidos, o sea, son los parámetros que tiene esta ecuación. Entonces decimos 3x2 va a ser igual a 5n más 4m. Para despejar el x2, el 3 que está multiplicando pasa a dividir a la expresión 5n más 4m, quedaría eso entre 3. Y para despejar la variable x, por definición cuadrática, decimos que si está elevado al cuadrado, la igualdad va a ser más y menos la raíz de 5n más 4m entre 3. Entonces, el conjunto de solución en este caso sería la misma raíz positiva y negativa. Entonces decimos menos raíz de 5n más 4m entre 3
y raíz de 5n más 4m entre 3. Ahora, para dar una solución, decíamos que se acostumbra, o más bien se da una solución sin raíces o términos que tengan radicales en el denominador. Entonces habría que racionalizar. Para racionalizar esto, entonces uno tendría que separar la raíz. Vamos a hacerlo por acá arriba. Entonces, si uno tiene la raíz de 5n más 4m entre 3, es lo mismo que tener raíz de 5n más 4m entre raíz de 3. Y para racionalizar, en estos casos, a ver si recuerdan, uno tenía que multiplicar por ser raíz cuadrada por la misma raíz que está en el denominador y se coloca abajo de arriba. ¿Eso por qué? Porque estamos multiplicando la fracción por la fracción unidad, que es raíz de 3 entre 3. Y esto es simplemente para poder decir que al multiplicar raíz de 3 por raíz de 3, lo que uno obtiene es la raíz de 3 al cuadrado. Y la idea de eso es decir, en el numerador sería una sola raíz de 5n más 4m por 3. Entonces uno puede poner 3, 5n más 4m. Es lo mismo. Y en el denominador lo que tenemos es raíz de 3 al cuadrado. Y la idea de elevar al cuadrado, como les decía, es eliminar el cuadrado con la raíz. Y nos quedaría finalmente este 3 que se puede distribuir acá. Una raíz de 3 por 5, 15. N más 3 por 4, 12. M. Y todo esto dividido entre 3. Y ya es una expresión que no contiene raíces en el denominador. Pero no vamos a hacer esas simplificaciones. Vamos a despejar simplemente la variable x y les permito, en una situación de esas, dejarlo hasta acá. Pero para que sepan, se acostumbra a dejar una expresión sin raíz en un denominador. En este ejercicio tenemos x a la 2 igual 9a al cuadrado menos 6ab más b al cuadrado. Acá estamos despejando para la variable x. Entonces, como ya tenemos la x de este lado, simplemente este cuadrado lo vamos a poner como más menos raíz de la expresión que está al lado derecho de la igualdad. Entonces decimos x es más menos raíz de 9a a la 2 menos 6ab más b a la 2. Pero uno siempre trata de simplificar al máximo las soluciones. Entonces lo que hacemos es aplicar la inspección, como les decía, para poder simplificar esto. Y normalmente uno pensaría que lo que va a obtener ahí es un cuadrado perfecto. ¿Qué era el cuadrado perfecto? Cuando los dos factores de esa expresión cuadrática son iguales. Entonces por inspección uno dice 3a por 3a sería 9a al cuadrado. Y en el otro extremo b por b sería b al cuadrado. Multiplicamos en cruz y nos queda entonces 3a por b, 3ab. Y después 3a por b, 3ab. Al sumar esos valores, 3 más 3 son 6, 6ab. Y en este caso podemos ver que el signo es positivo y el de la expresión es negativo. Entonces, para poder tener el signo negativo, uno puede cambiar signos acá en estos dos factores, y si uno dice menos b por menos b, sigue obteniendo el más b al cuadrado. Entonces lo que hace uno es, al multiplicar un positivo por un negativo, nos queda negativo por acá y negativo por acá. Y menos 3 más menos 3 ahora sí daría menos 6ab. Entonces ya tendríamos que el valor de la expresión del medio, el término del medio es igual. Entonces uno dice que x es igual a más menos la raíz de, y como es el mismo factor 3a menos b y 3a menos b, uno puede escribir 3a menos b al cuadrado. Y como hicimos en el caso anterior de racionalización, este cuadrado se elimina con esta raíz
Y lo que hay que hacer es distribuir el signo más y menos en la solución. Entonces, como son dos soluciones, la primera solución sería usando el más. Uno dice más 3a menos b. Y la segunda solución sería menos 3a menos b. Para la primera tenemos que un más no cambia ningún signo, queda 3a menos b. Pero para la segunda, este signo menos se distribuye y nos queda menos 3a más b. Se acostumbra a poner el positivo de primero, pero no importa, decimos menos 3a más b y ya tenemos las dos soluciones de esta ecuación, que serían, poniéndolo por acá a un lado, 3a menos b, coma, menos 3a más b. En esta otra ecuación es cuadrática también. Acá decimos x2 menos 9 menos 6ax más 18a igual 0. Entonces aquí, cuando uno tiene la variable x en más de un término, lo que uno acostumbra es aplicar una agrupación. Entonces la agrupación significa que vamos a tomar cierta cantidad de términos para ponerlos en un grupo, que uno lo hace a conveniencia, y cierta cantidad en otro. Ahora, ¿cuándo se aplica la agrupación? Se aplica cuando tenemos cantidad par de términos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. x2, menos 9, menos 6ax y 18a. Son 4 términos. Y la idea es agrupar que tengan algo en común cada uno de esos términos. Entonces pueden ser grupos de 2 términos, un grupo de 3 y otro de 1, que sea una constante. Pero uno siempre trata de iniciar probando grupos de igual cantidad de términos. Y no significa que los grupos que uno tome van a dar una solución. O sea, la idea es que al agrupar se factorice y existe un factor común de todos los grupos para poder seguir. Si no existe ese factor común, los grupos no están bien y se inicia haciendo el procedimiento con otros valores. Entonces vamos a probar. Si decimos x2 menos 6ax. ¿Por qué puse estos dos juntos? Porque ambos tienen la variable x. En otro grupo vamos a poner el menos 9 y el 18a. Todo igual a 0. En el primer grupo sacamos a factor común un x y nos quedará x menos 6a. En el segundo grupo podemos sacar un 9 o un menos 9. Uno escoge qué factor sacar. Digamos que uno saca el menos 9. Entonces si uno saca menos 9 va a quedar más menos 9, que se convierte en un menos 9. Y dentro del grupo nos queda, o dentro del factor nos va a quedar menos 9 entre menos 9, 1. Y 18a entre menos 9 sería menos 2a. Lo que hay que hacer aquí en este punto es ver si ese factor que quedó en ambos es igual. Vemos que acá no es igual, lo que significa que esta agrupación no sirvió. Entonces ahí es donde uno tiene que borrar y volver a buscar la factorización haciendo grupos distintos. Entonces ya vimos que no nos sirvió agrupar los que tenían la variable x. Entonces vamos a agrupar tal vez este con este y este con este de acá, a ver qué pasa. Entonces en el primer grupo tenemos x2 menos 9 y en el segundo grupo tenemos menos 6ax más 18a. Siempre uno tiene que tomar los términos en cada grupo con el signo que ellos tienen en la ecuación. Entonces en el primer grupo, x2 menos 9, se puede ver que hay una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque este es x2 y el 9 sería equivalente a 3 a la 2. La diferencia de cuadrados que decía, se tapan los cuadrados y nos queda ese factor x menos 3 se multiplica por su conjugado, que es x más 3, y ya está factorizado por tercera fórmula notable. Y en el segundo grupo tenemos menos 6ax más 18a. Vean que en la primera factorización tenemos que el factor x es positivo por acá y positivo por acá. Entonces en el segundo grupo que vamos a hacer tenemos que el x está negativo, pero para que quede positivo podemos sacar todo y signo a común. Entonces decimos menos, el 6 es común entre los dos términos y ambos tienen a.
abrimos un paréntesis y nos va a quedar entonces x, y ahora 18a entre menos 6a, más entre menos queda menos, 18 entre 6 es 3, y la a ya sale como común. Ahí termina lo que tenemos de común en ese grupo. Ponemos igual a 0 y comparamos si alguno de los factores del primer grupo coincide con el factor del segundo grupo, y tenemos que el x menos 3 está en ambos. Una vez que tenemos ese factor, se puede continuar con el método. Entonces lo que uno hace es sacar ese factor que es común, que dijimos x menos 3, común de toda la ecuación. Entonces x menos 3 se va al frente y nos queda entonces un factor que va a tener a x más 3 y más menos es menos 6a. Cerramos ahí el paréntesis, igualamos a 0, y lo que se hace es simplificar este factor. Entonces tenemos x menos 3 y en el otro paréntesis tendremos x más 3 menos 6a. No se puede simplificar nada. Ahora, acá llegamos a la parte en la que la ecuación tiene dos factores igualados a 0. Entonces, ¿qué decía la ecuación cuadrática? Que cada factor es igual a 0 por teorema de factor para obtener una solución. Entonces decimos por acá que x menos 3 es 0, o que x más 3 menos 6a es 0. En el primero decimos que x es igual a 3, tenemos una solución para esta ecuación. Y en el segundo factor tenemos que x es igual a, el menos 6 va a sumar 6a y el 3 va a restar menos 3. Tenemos la segunda solución que está como parámetro. Entonces el conjunto de solución para esta ecuación sería 3 y 6a menos 3. Entonces una ecuación sí fue numérica, pero la otra está en términos de a, entonces es paramétrica. Y en esta otra ecuación tenemos ya dos factores que dicen x menos 2a al cuadrado menos x más 3 al cuadrado. Entonces tenemos una diferencia de 2 cuadrados. Entonces cuando hay una diferencia de cuadrados se pueden tapar esos cuadrados, se decía, y se copia todo esto como un factor multiplicado por el conjugado de él. Entonces sería un primer factor que va a ser x menos 2a menos x más 3. Y este va a estar multiplicado por tercera fórmula notable por el mismo factor, pero cambiando el signo menos a un signo más, el signo del medio, ¿verdad? Entonces decimos x menos 2a más x más 3 igual a 0. Y lo que se hace es expandir y simplificar esos factores para ver qué nos queda. Entonces en el primer paréntesis tenemos x menos 2a menos x menos 3. Y en el segundo factor tenemos x más 2a más x más 3. Todo igual a 0. Simplificando un poco acá, x menos x desaparecen. O sea que lo que nos queda es menos 2a menos 3. Por acá x se suma con x. Decimos 2x más 2a más 3. Todo igual a 0. Entonces tenemos un producto donde eso debe ser 0. Pero aquí hay algo que tienen que tener cuidado. Uno cuando está resolviendo para una variable, que en este caso es x, si uno de los factores que tiene esta expresión no contiene la variable x, significa que ahí no hay una solución para x. Entonces no consideren este menos 2a menos 3 como uno de los factores de solución. Eso va a ser un coeficiente que no es conocido porque está en términos de a, pero no se puede poner en el conjunto de solución. El que nos da conjunto de solución sería nada más este que contiene la variable x. Entonces decimos 2x más 2a más 3 igual a 0 y despejamos x. Entonces x sería llevar el 3 para allá, el 2a para este otro lado, y el 2 que multiplica la x va a dividir. Entonces primero 2x va a ser menos 2a menos 3, y después x sería menos 2a
menos 3 entre el 2 que está con esa x. Y este sería el conjunto solución de esta ecuación. Entonces uno pone conjunto solución como menos 2a menos 3 entre 2.